¿Quién es Leo Strauss? Leo Strauss, Bill Moore Kendall, y el significado del conservadurismo. Grant Avers, 2005. Desde el final de la Guerra Fría, el significado del conservadurismo ha sido objeto de un intenso debate. Este debate ha coincidido con un renacimiento del interés por las ideas de Leo Strauss, cuya filosofía política ha influido especialmente en el conservadurismo estadounidense. Sin embargo, las credenciales conservadoras de Strauss han sido enérgicamente cuestionadas, a la luz de su percibido rechazo de la historia, su aparentemente descarada admiración por la democracia liberal, y su escepticismo sobre el valor político de la verdad revelada. Aunque demostraré que Strauss es un conservador fiable en las cuestiones de la historia y la democracia, también sostendré que una comparación de las ideas de Strauss con las del conservador populista estadounidense Bill Moore Kendall revela que Strauss no compartía el entusiasmo conservador por la aplicación de las ideas bíblicas a la política. ¿Qué es el conservadurismo? ¿Es simplemente una versión más antigua del liberalismo? ¿Qué tradiciones conservan los conservadores en una época de cambios modernos? ¿Es el conservadurismo populista o elitista, democrático o aristocrático? ¿Apoya el imperialismo, o el aislacionismo? ¿Qué religión, si acaso alguna, es más compatible con el conservadurismo? Desde el final de la Guerra Fría, estas cuestiones tradicionalmente académicas se han trasladado a la arena política y a menudo han enfrentado a los conservadores, especialmente en Estados Unidos. Hasta la fecha, las divisiones del movimiento conservador estadounidense han obligado a retomar la cuestión del significado mismo de la doctrina. En el mismo periodo de tiempo, las ideas del filósofo político Leo Strauss se han ido incorporando cada vez más a este debate sobre el conservadurismo estadounidense. A Strauss y a sus muchos alumnos se les ha atribuido, o culpado, la dirección del movimiento conservador desde el colapso del comunismo. Algunos críticos de la izquierda han tachado a Strauss de ser la principal influencia conservadora en la derecha intelectual estadounidense. Un oponente ha afirmado que Strauss es el padrino del neoconservadurismo estadounidense, una versión del conservadurismo que se ha impuesto en la política estadounidense desde la década de 1970. De hecho, se supone que esta influencia es tan amplia que las ideas straussianas se han considerado el fundamento rector de la política exterior del presidente George W. Bush. Es de suponer que la planificación de la Segunda Guerra del Golfo no podría haberse llevado a cabo sin un nefasto círculo straussiano en la Casa Blanca. Sin embargo, los críticos de la derecha han argumentado que la influencia de Strauss a nivel político no se traduce en conservadurismo. De hecho, los académicos que se consideran guardianes del verdadero conservadurismo estadounidense han distinguido esta tradición de las ideas de Strauss y sus seguidores. ¿Cómo se comparan exactamente las ideas de Strauss con el conservadurismo estadounidense o incluso con el conservadurismo en general? A pesar de que sus admiradores se sitúan generalmente en la derecha política, ¿puede calificarse a Strauss de conservador en algún sentido, estadounidense o no? Creo que una comparación de las ideas de Strauss con ciertas premisas centrales del conservadurismo puede dilucidar el significado de su contribución al conservadurismo en general, al tiempo que arroja luz sobre el significado del conservadurismo en particular. Sin embargo, tal comparación puede resultar desalentadora, ya que el propio Strauss no hizo ningún esfuerzo por describirse a sí mismo como conservador, y a menudo criticó el término por considerarlo demasiado moderno para un filósofo político que pretende trascender la modernidad en favor de un retorno al pensamiento político clásico. En Liberalismo, Antiguo y Moderno, Strauss describió el conservadurismo como ya sin importancia política, dado que es idéntico a lo que originalmente fue el liberalismo. De hecho,
Su viejo corresponsal y colega filósofo político Eric Voegelin comentó en una ocasión que Strauss no hizo el trabajo que hizo para dar consuelo a los conservadores. Si Strauss, por tanto, rechazó cualquier asociación con el conservadurismo, ¿hasta qué punto puede tener éxito o ser fructífera una comparación de su filosofía política con el conservadurismo? Cualquier comparación se complica aún más por la impresión de que Strauss, a ojos de sus críticos de la derecha, adopta posturas poco conservadoras en tres cuestiones de importancia para cualquier filósofo político conservador: el significado de la democracia, la historia, y la verdad revelada. Elijo estas tres cuestiones porque los críticos conservadores de Strauss suelen evaluar sus posiciones sobre estas preocupaciones a la hora de valorar su conservadurismo. Cada vez más, Strauss ha sido criticado por ser ingenuamente optimista, y por tanto, poco conservador, sobre las perspectivas de la democracia liberal en el mundo. Además, la batalla de Strauss contra el historicismo se ha presentado como un rechazo de la propia historia, y por tanto, como un rechazo de los intentos conservadores de preservar la tradición. Por último, la supuesta preferencia de Strauss por Atenas o la filosofía política platónica frente a Jerusalén o la Biblia le ha enfrentado a los conservadores que desean preservar la herencia judio-cristiana de Occidente. Creo que la contribución de Strauss al conservadurismo, quizá a pesar de su propia intención, merece ser debatida. En particular, argumentaré en este artículo, en contra de los conservadores que se oponen a Strauss, que sus puntos de vista sobre la democracia y la historia son bastante compatibles con el conservadurismo. La última acusación, relativa a la forma en que Strauss entiende la relación entre Atenas y Jerusalén, es más compleja y requiere más atención, ya que esta relación es el centro del pensamiento de Strauss. Al evaluar las implicaciones de las opiniones de Strauss sobre la verdad revelada para la causa conservadora, contrastaré las opiniones de Strauss con las de su amigo y admirador, el filósofo político conservador Bill Moore Kendall. Elijo a Kendall porque su propia obra supuso una importante contribución al conservadurismo estadounidense de la posguerra, una contribución que Strauss respetaba enormemente. Kendall se dedicó toda su vida a definir el significado del conservadurismo en Estados Unidos e insistió en que este significado está inextricablemente ligado a la tradición judio-cristiana. Por consiguiente, una comparación de las ideas de Kendall con las opiniones del propio Strauss sobre la verdad revelada profundiza aún más nuestra comprensión de la condición de conservador de Strauss. Strauss y la democracia liberal. Tradicionalmente, Strauss ha sido criticado por oponerse a la democracia liberal como un régimen peligroso que complace los peores apetitos de la naturaleza humana. Este patrón destructivo es lo que Strauss presenció como la tragedia de la República de Weimar. Ciertamente, Strauss creía que una aristocracia de caballeros educados dentro de la sociedad democrática de masas es necesaria para refrenar tales deseos. Además, la preferencia de Strauss por esta aristocracia ha levantado a menudo las sospechas de los críticos liberales que creen que se opone totalmente a la democracia. Diversos oponentes de la izquierda han cuestionado la profundidad de las simpatías de Strauss por la democracia, o al menos por la democracia liberal, debido a lo que perciben como su inflexible hostilidad elitista hacia la libertad y la igualdad. Más ominosamente, Richard Rorty ha acusado tanto a Strauss como a sus seguidores del objetivo revolucionario y antidemocrático de intentar erradicar a la burguesía como clase o, al menos, extirpar la cultura burguesa. Esta crítica de Strauss, como enemigo de la democracia liberal, ha sido la convencional. Sin embargo, en los últimos años este argumento ha sido contrarrestado por una crítica radicalmente opuesta, que Strauss apoyó con entusiasmo, y erróneamente, el establecimiento de la democracia liberal en todo el mundo.
Los críticos conservadores de Strauss han dado la vuelta al ataque liberal tradicional contra su obra y han argumentado que, lejos de pretender socavar la democracia liberal, Strauss y sus alumnos han promovido ese sistema de gobierno como el mejor régimen para toda la humanidad. En consecuencia, este apoyo percibido a la democracia liberal les parece a los conservadores poco conservador por su falta de moderación. Paul Gottfried ha criticado a Strauss y a sus alumnos por afirmar que la democracia liberal moderna es abierta e inclusiva para todos los pueblos, una postura cuyo liberalismo levanta sospechas sobre el conservadurismo de Strauss. En contraste con el enfoque conservador tradicionalmente exclusivista de la inmigración, Gottfried escribe, otra de las opiniones expresadas con más fuerza por los seguidores de Leo Strauss es que Estados Unidos es una república democrática moderna, distinta en casi todos los aspectos de los antiguos regímenes populares. Las antiguas repúblicas eran identitarias, sikh, y orgánicas, anclando la ciudadanía en la herencia y en una larga historia compartida. Por el contrario, las repúblicas modernas están pensadas para proteger intereses materiales individuales y son indeterminadamente elásticas en cuanto a tamaño y composición. Cualquiera podría o debería poder convertirse en ciudadano de una democracia moderna que reconoce una humanidad común, al tiempo que la reduce a un denominador común material. A diferencia de las repúblicas antiguas o premodernas, la democracia liberal se presenta como un recipiente abierto y receptivo a contenidos sociales y culturales siempre cambiantes. Gottfried basa su crítica a Strauss enteramente en los escritos de estudiantes que han hecho estas afirmaciones. Sin embargo, que yo sepa, el propio Strauss nunca sostuvo que una democracia liberal debía ser inclusiva. De hecho, como argumentaré más adelante, hay muchas razones para creer que lamentaba esta apertura de espíritu. En una línea relacionada, Claes Rin ha acusado al campo straussiano de seguir una agenda radical neojacobina, o neoconservadora, que pide a Estados Unidos que imponga la democracia liberal a toda la humanidad. La conclusión pertinente es que ningún conservador responsable podría sostener tales posturas y, por lo tanto, Strauss no es un verdadero conservador. Aunque Rin se cuida de distinguir entre lo que Strauss creía y lo que sus alumnos creen en su nombre, apunta sin embargo a una premisa central de la filosofía de Strauss por promover una agenda no conservadora. Existe una clara conexión entre una noción antihistórica y abstracta straussiana del derecho natural y la afición neojacobina por lo que considera principios universales. La democracia liberal es el régimen superior no temporal, según esta interpretación de las ideas de Strauss. Puesto que las posiciones de Strauss sobre la diferencia entre historia y derecho natural merecen una sección aparte, no las discutiré aquí. Sin embargo, es significativo observar en este punto que Gottfried y Rin coinciden en que Strauss cree en un régimen que es liberal y democrático, que acepta universalmente a todos y que, por tanto, es el mejor para la humanidad. Presumiblemente, Strauss es el inspirador de la agenda que, según Rin, constituye la política de la administración Bush de imponer este régimen a gran parte del mundo. Rin no cita ningún texto de Strauss que pueda apoyar esta postura, aunque alude a estudiantes que han hecho tales afirmaciones. Además, hay razones de peso para dudar de que alguna vez sostuviera tal opinión. Desde luego, es razonable suponer que Strauss, refugiado de la Alemania nazi, prefería la democracia liberal a la tiranía. Sin embargo, estos autores no aportan pruebas de que el propio Strauss tuviera alguna vez sentimientos ingenuos sobre la viabilidad de la democracia. Suelen citar los comentarios de los alumnos de Strauss, que quizá muestren más entusiasmo por la democracia del que mostró alguna vez el maestro. Incluso un somero vistazo a sus escritos revela que Strauss era extremadamente cauto en sus esperanzas para la democracia,
y desde luego nunca dio por sentada su supervivencia. En su prefacio a la crítica de la religión de Spinoza, Strauss apunta específicamente a la democracia liberal de la Alemania de Weimar por ser tan abierta e inclusiva en sus intenciones que permitió a los demagogos racistas discriminar a los judíos. La tolerancia de la libertad privada bajo la democracia liberal amenaza irónica y trágicamente la supervivencia de las minorías vulnerables. Strauss comenta sobriamente que el liberalismo que representaba Weimar se sostiene y cae por la distinción entre Estado y sociedad o por el reconocimiento de una esfera privada protegida por la ley, pero impermeable a la ley, entendiendo que, por encima de todo, la religión como religión particular pertenece a la esfera privada. Tan cierto como que el Estado liberal no discriminará a sus ciudadanos judíos, tan cierto es que es constitucionalmente incapaz e incluso reacio a impedir la discriminación contra los judíos por parte de individuos o grupos. Dada la debilidad intrínseca de la democracia liberal frente a los peores impulsos de la naturaleza humana, Strauss creía que este tipo de régimen era incapaz de sobrevivir a un desafío como el planteado por los nacionalsocialistas de Hitler. La libertad universal y el carácter inclusivo de la democracia liberal allanan el camino a la catástrofe. Por esta razón, Strauss apoyó el uso de ideas clásicas, ideas que precedieron al liberalismo moderno, para apuntalar este frágil régimen. Aunque no ofrecía una receta exhaustiva para los males de la democracia liberal, Strauss creía que la educación liberal, basada en el conocimiento de la ciencia política clásica, puede al menos fomentar una forma de excelencia que contrasta fuertemente con la cultura de masas y sus tendencias demagógicas. La educación liberal es la escalera por la que intentamos ascender de la democracia de masas a la democracia tal y como fue concebida originalmente. La educación liberal es el esfuerzo necesario para fundar una aristocracia dentro de la sociedad democrática de masas. La educación liberal recuerda a los miembros de una democracia de masas que tienen oídos para oír, la grandeza humana. Strauss dejó claro a lo largo de sus escritos que el universalismo democrático liberal amenaza con ahogar a sus ciudadanos en la mediocridad, con consecuencias a menudo letales. Al ofrecer una versión de la libertad indisciplinada por la educación en la virtud clásica, los ciudadanos de la democracia liberal podrían arremeter contra el propio régimen. El triunfo del Estado homogéneo universal, del que Strauss advirtió en su diálogo con el hegeliano francés Alexandre Kojève en Sobre la tiranía, reduce a este destino cualquier idea de excelencia. Este estado es la verdadera tiranía que amenaza la supervivencia de la filosofía a través de su ideología de nivelación igualitaria y mediocridad. Solo los verdaderos hombres que abracen la desigualdad natural de la excelencia tendrán el valor de alzarse contra ella. Por lo tanto, a pesar del ataque conservador contra Strauss como defensor ingenuo del universalismo democrático liberal, advirtió implacablemente que la supervivencia de este régimen no debe darse por sentada. El filósofo político debe valorar la libertad de este régimen al tiempo que reconoce su fragilidad. No se nos permite ser aduladores de la democracia precisamente porque somos amigos y aliados de la democracia. La reticencia de Strauss a apoyar incondicionalmente la democracia liberal no parece diferente del conservadurismo que respalda Rini Gottfried. A pesar de sus críticos liberales, Strauss no era un oponente incondicional de la democracia liberal. Contrariamente a sus críticos conservadores, no era un ingenuo animador a su vez. Strauss, el historicismo y la historia. Strauss es famoso por su implacable ataque al historicismo en las ciencias sociales. Los lectores familiarizados con este argumento saben bien que Strauss veía en el historicismo el vulgar intento moderno de enterrar la verdad eterna bajo el flujo caótico y contradictorio del progreso. La superación del historicismo era esencial para la recuperación de la ciencia política clásica.
El derecho natural clásico apoya la eternidad de la verdad, entendida platónicamente, por encima del flujo de convenciones y opiniones. El historicismo celebra dogmáticamente lo cambiante y valoriza así automáticamente lo nuevo y la marcha moderna del progreso a expensas de lo antiguo. El historicismo ni siquiera puede justificar su propia existencia, ya que, históricamente, es un espejo de su propio contexto efímero. Por tanto, para captar lo permanente, la filosofía política no debe ser una disciplina histórica. Es entonces la filosofía del derecho natural poco conservadora a la luz del amor conservador por la historia. Los críticos conservadores han argumentado que la aversión de Strauss al historicismo equivale a un rechazo a la historia misma. Rin sostiene que Strauss rechaza cualquier pretensión de atribuir autoridad a la historia, ya que esto contradice la verdad eterna o ahistórica de la doctrina del derecho natural. De hecho, Rin conecta este rechazo de la historia con la adopción por Strauss de la democracia como el régimen superior no temporal para toda la humanidad, como hemos visto. Gottfried ha acusado a Strauss y sus discípulos de no mostrar respeto por la costumbre ancestral y la virtud de la pietas. Al atacar no solo al historicismo y a los conservadores tradicionales como Bergk, Strauss muestra presumiblemente su total falta de interés, o simpatía, por la historia en su conjunto. Al prescindir de la conciencia histórica, Strauss abre la puerta a un conservadurismo antitradicional que él mismo bien podría haber deplorado, ya que ha llevado a apoyar regímenes viciados como la democracia liberal, por motivos ahistóricos. Ciertamente es correcto que Strauss relacionara el historicismo y el conservadurismo burkeano. Bergk es completamente moderno en su rechazo de la verdad eterna al tiempo que favorece la convención tradicional. Incluso algunos de los lectores más comprensivos con Strauss han llegado a la conclusión de que Strauss rechazaba la historia. Hans-Georg Gadamer sugirió que la apoteosis de la naturaleza, la naturalidad y la ley natural de Strauss ha conducido a una crítica impotentemente doctrinaria de la historia. Ted McAllister ha afirmado que, para Strauss, la historia a menudo es sinónimo de historicismo. Es evidente que Gadamer y McAllister, al igual que Gottfried y Rin, confunden historicismo con historia. Sin embargo, no hay pruebas de que Strauss rechazara a secas el estudio o la importancia de la historia. Strauss era muy consciente de la importancia de la historia, ya que fue criado como judío ortodoxo en una época de persecución. Como ha argumentado David Myers, Strauss trataba el historicismo como una amenaza a todo lo tradicional que los conservadores pudieran admirar. Dado que el historicismo niega la verdad última, los judíos de Weimar como Strauss llegaron a la conclusión de que el historicismo podía tratar de derribar una noble tradición digna de veneración como el judaísmo. De hecho, la premisa más central del esoterismo de Strauss es que los filósofos deben tener siempre presente su contexto histórico para escribir con cautela sobre su tema. Sócrates, según Strauss, careció de esta cautela cuando cuestionó abiertamente las convenciones de Atenas. La preservación de la convención, tradición, es esencial para la supervivencia de la filosofía política. Strauss insistía en que los filósofos debían estar atentos a su tiempo y vivir en él en consecuencia, sin provocar abiertamente a los poderes fácticos. Los filósofos también deben partir de las opiniones de su tiempo como base para el diálogo con quienes no tienen inclinaciones filosóficas. Al final de La ciudad y el hombre, Strauss elogia al historiador Fustel de Coulanges por su contribución a la comprensión de la ciudad prefilosófica, la verdadera ciudad de convenciones y tradiciones necesarias que un filósofo debe estar dispuesto a comprender e incluso apreciar. Strauss insistía constantemente en que Platón, atormentado por el destino de su maestro, enseñaba que el verdadero filósofo debe ajustarse a las convenciones de su régimen,
al tiempo que cuestiona en secreto las mismas entre un público de unos pocos sabios. Strauss escribió, la diferencia entre el camino de Sócrates y el camino de Platón se remonta a la diferencia entre la actitud de los dos hombres hacia las ciudades reales. La dificultad crucial fue creada por el estatus político o social de la filosofía. En las naciones y ciudades de la época de Platón, no había libertad de enseñanza y de investigación. Por lo tanto, Sócrates se enfrentó a la alternativa de elegir la seguridad y la vida, y así conformarse con las falsas opiniones y el modo de vida equivocado de sus conciudadanos, o bien el inconformismo y la muerte. Sócrates eligió la disconformidad y la muerte. Platón encontró una solución al problema planteado por el destino de Sócrates, al fundar la ciudad virtuosa en el discurso. Solo en esa otra ciudad puede el hombre alcanzar su perfección. Punto. Platón sustituyó la vía de Sócrates por una vía de acción más conservadora, a saber, la sustitución gradual de las opiniones aceptadas por la verdad o una aproximación a la verdad. Esta conciencia de la necesidad de preservar las vías de la tradición sugiere que Strauss es suficientemente conservador. De hecho, la postura de Strauss sobre el audaz discurso de Sócrates no difiere de la de Richard Weaver, figura central del conservadurismo estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial. Weaver sostenía que Sócrates buscaba erróneamente el fundamento de la política en la dialéctica o la argumentación filosófica y concluía que las convenciones, a menudo irracionales, de un régimen pueden resistir tal escrutinio. La dialéctica, aun siendo racional e intelectual, simplemente no atiende a los imperativos de la vida, que ayudan a orientar el pensamiento del hombre de sabiduría. El individuo que se aproxima a la vida solo a través de la dialéctica violenta la vida a través de su proceso abstractivo. Al mismo tiempo, se hace antisocial porque sus discriminaciones están al margen del sentimiento orgánico de la comunidad por lo que sucede. Según este análisis, el dialéctico es solo un sabio a medias y, por tanto, algo menos que un filósofo rey, en la medida en que deja fuera la urgente realidad de lo real, con la que todos los gobernantes y jueces saben que tienen que tratar. La celebración de Weaver de la retórica, o discurso que rinde pleitesía a las convenciones de un sistema político, es idéntica a la defensa de Strauss de la vía conservadora de Platón. En contraste con la imagen que tienen de él sus críticos de la derecha, Strauss respeta la necesidad de la costumbre ancestral y la pietas. Si los lectores de Strauss identifican tradición con convención, entonces las opiniones de Strauss sobre la preservación de la convención suenan claramente conservadoras. Al aconsejar esta postura vigilante, Strauss estaba lejos de devaluar la historia. Sin embargo, el historicismo exige algo más que esa conciencia. El historicismo exige la aceptación total del movimiento de la historia y la aceptación de su sola autoridad. El peligro de este punto de vista, según Strauss, es que la verdad se convierte en una mera imagen de su tiempo, sin ninguna norma absoluta en la que basarse. La ética se convierte entonces en mera convención, la política en mera voluntad de poder, y la aceptación servil de la novedad del cambio en la actitud estándar, ya que no queda ningún fundamento natural en el que basar cualquier pretensión de verdad. Los verdaderos filósofos, según Strauss, resisten a su tiempo, aunque con cautela, y así lo trascienden. El historicismo, lejos de ser conservador, amenaza radicalmente lo que Strauss llamó conocimiento heredado. Este intento de preservar la verdad eterna en medio del flujo de opiniones cambiantes parece coherente con el conservadurismo. Strauss, Kendall y la verdad revelada en la tradición estadounidense. El renacimiento del interés por las ideas de Strauss no ha provocado un renacimiento comparable de la atención por la filosofía política de Bill Moore Kendall.
Aunque su enfoque del conservadurismo en Estados Unidos suscitó un acalorado debate en el seno del movimiento conservador durante su vida, sus ideas han recibido poca atención desde su muerte. Se ha lamentado la falta de estudios importantes sobre la obra de Kendall. Sin embargo, hay indicios de que los estudiosos están empezando a apreciar al menos la relación entre Kendall y su héroe filosófico, Strauss. Kendall se encontró por primera vez con Strauss como colega, no como estudiante, y ya era un erudito consolidado sobre la fundación de Estados Unidos cuando se carteó por primera vez con Strauss, en 1949, como editor de National Review. Con la reciente disponibilidad de la correspondencia entre Strauss y Kendall, que abarca casi 20 años, se puede observar la gran estima que Strauss tenía por Kendall. En sus cartas, Strauss solo expresaba los mayores elogios hacia el carácter y la erudición de Kendall. En opinión de Strauss, Kendall era el mejor teórico nativo de su generación. Los elogios de Kendall hacia Strauss fueron igualmente generosos. En una reseña de la obra de Strauss, ¿Qué es la filosofía política?, Kendall llamó a Strauss el mejor maestro desde Maquiavelo y comparó sus obras con las sagradas escrituras para los conservadores. La deuda filosófica que Kendall tenía con Strauss ha animado a algunos lectores de Kendall a considerar su pensamiento como una versión populista de las ideas straussianas, una postura cuya validez evaluaré en breve. Ciertamente, Kendall no discutió sistemáticamente ninguna de las ideas preconcebidas de Strauss y mostró todos los indicios de simpatía y aceptación general. También es justo observar que Strauss estaba más familiarizado con Kendall que con cualquier otro destacado conservador estadounidense de la posguerra. Por estas razones, resulta apropiada una comparación entre Strauss y Kendall. No obstante, conviene hacer al menos una salvedad. Las credenciales conservadoras de Kendall han sido a menudo tan discutidas como las de Strauss. De hecho, Kendall ha sido descrito a menudo como una figura cuyo populismo mayoritario, o fe en la sabiduría del pueblo estadounidense para decidir el funcionamiento de su sistema político, le sitúa fuera de la respetable corriente principal del conservadurismo estadounidense. Por este motivo, Kendall ha sido tachado de ultraconservador, así como de profeta de la nueva derecha demagógica de las décadas de 1970 y 1980. Harry Jaffa, un alumno de Strauss que debatió con Kendall sobre el significado de la fundación estadounidense, escribió en un artículo póstumo sobre Kendall que la versión del conservadurismo estadounidense de su oponente era en realidad un fascismo estadounidense distintivo, o nacionalsocialismo. Otro estudioso de Strauss, George Anastasio, ha cuestionado la desmesura del ataque de Kendall al liberalismo. Ciertamente, el estilo descarado de Kendall y su amor filosófico por Rousseau causaron malestar entre los conservadores tradicionales como Russell Kirk. Incluso algunos de sus partidarios conservadores más simpatizantes, como Samuel Francis, han sostenido que Kendall es más un utópico que un conservador, ya que exageró los impulsos contrarrevolucionarios que alberga la masa del pueblo estadounidense. Se podría llegar fácilmente a la conclusión de que el populismo de Kendall le convierte en un extraño candidato para compañero de viaje en la escuela straussiana de filosofía política, dados los prejuicios aristocráticos de Strauss. Sin duda, Strauss y Kendall compartían posturas conservadoras sobre el significado de la igualdad. Su correspondencia revela que ambos hombres solo apoyaban una versión aristotélica de la igualdad básica y, a su vez, rechazaban de plano la nivelación igualitaria. También coincidían en que el conservadurismo burkeano tradicional era inútil para abordar los problemas de la modernidad. Quizá lo más significativo es que ambos coincidían en que cada sistema político viable tiene un conjunto de normas consensuadas que nadie, incluidos los filósofos, debería violar impunemente. Sin embargo,
La cuestión del populismo de Kendall sigue en pie. ¿Hasta qué punto es compatible con el elitismo de Strauss? Kendall estaba seguro de que su propia concepción del conservadurismo estadounidense, como populista, era el único conservadurismo posible para su nación. El populismo del conservadurismo lo hacía excepcional y adecuado solo para Estados Unidos. Por esta razón Kendall chocó con oponentes del populismo como Russell Kirk. Sin embargo, de los escritos de Strauss se desprende que el amor por el populismo está ausente. La propia lectura de Strauss de la Fundación estadounidense reconocía la necesidad de la moderación aristocrática del pueblo, aunque dudaba de que una élite comercial pudiera inculcar con éxito la virtud entre el pueblo. Como hemos visto, Strauss también dudaba de que el conservadurismo fuera diferente del liberalismo en su origen, una tesis que Kendall repudió a lo largo de su obra. Los estudiosos de la relación entre Strauss y Kendall están divididos sobre la deuda precisa que Kendall tenía con Strauss. Algunos han argumentado que, tras una considerable exposición a las ideas de Strauss en los últimos 15 años de su vida, Kendall abandonó por completo su populismo puro y abrazó la postura del propio Strauss sobre la necesidad de frenar los apetitos de libertad del pueblo. John Alvis especula que, de Strauss, Kendall podría haber aprendido que sus premisas mayoritarias no solo no eran evidentes, sino que, al menos desde la perspectiva de una estimable tradición de grandes pensadores políticos, eran evidentemente falsas. Otros han argumentado que Kendall sintetizó limpiamente la filosofía de Strauss con la suya propia. Saadia Drury escribe que el populismo de Kendall es un populismo straussiano salpicado de un fuerte elemento elitista. Otros han argumentado que Kendall solo matizó su populismo bajo la influencia de Strauss. George Knapp sostiene que Kendall acabó ofreciendo una mezcla especial de populismo y elitismo, aunque siempre dijo sí al pueblo. Samuel Francis escribe que solo en sus últimos años se inclinó por el coqueteo de que una minoría selecta debe mantener virtuoso al pueblo, y por la teoría de los derechos naturales planteada por Leo Strauss. ¿Cuál de estas posturas es la correcta? Modificó, adulteró o suspendió Kendall su populismo a partir de su exposición a las ideas de Strauss. Ciertamente, en sus últimos años se sintió atraído por la idea de una minoría selecta que custodiaba las antiguas virtudes republicanas. De hecho, aprendió tanto de Richard Weaver como de Strauss sobre la necesidad de que esta minoría mantuviera al pueblo virtuoso. Aún así, ¿hasta qué punto era profunda esta postura elitista por su parte? En un ensayo tras otro, compuestos durante el periodo en el que estuvo expuesto a las ideas de Strauss, décadas de 1950 a 1960, Kendall no da muestras de creer firmemente en el elitismo. En una polémica en la que atacaba el conservadurismo tradicional de Clinton Rossiter, Kendall se dirigía al sabio a tiempo parcial de Ítaca por su creencia en la aristocracia como algo necesario para el sistema político estadounidense. Kendall observó con agudeza que la tradición estadounidense consistía en elegir a los mejores hombres, no en instalar una élite aristocrática hostil a las mayorías. Según Kendall, independientemente de las pretensiones elitistas de los federalistas, Madison y Hamilton sabían que no había nada que temer de la mayoría popular. De hecho, los Federalist Papers, tal y como los interpretó Kendall, reconocen que el sistema estadounidense de frenos y contrapesos frena a las mayorías injustas, pero no pone obstáculos a un movimiento popular generalizado que exija algo justo. En resumen, aunque la República estadounidense requiere hombres virtuosos que frenen la injusticia exigida por la mayoría, nada puede ni debe frenar la justicia exigida por la mayoría. Mi lectura de las ideas de Kendall sobre la fundación sugeriría entonces que este filósofo populista se mostró poco partidario de una élite que contuviera a la mayoría popular en general y, por tanto,
A lo sumo modificó su populismo bajo la influencia de Strauss. Aún así, las opiniones de Kendall no parecen del todo incompatibles con las de Strauss. Después de todo, ¿por qué querría Strauss que se contuviera a la mayoría si ésta exige justicia? Sin embargo, ¿qué tipo de justicia tenía Kendall en mente? La respuesta a esta pregunta está en la comprensión que Kendall tenía de los fundamentos bíblicos de América. De hecho, el populismo de Kendall estaba profundamente arraigado en su fe bíblica. En la herencia judío-cristiana de América, Kendall veía la razón de ser de su política, tal y como él entendía las tradiciones de su nación. Al pueblo se le puede confiar la autoridad siempre que conserve su fe en Dios. Esta postura sitúa al menos a Kendall en la corriente principal de gran parte del pensamiento conservador estadounidense. De hecho, la singularidad del conservadurismo estadounidense reside en este fundamento bíblico. A lo largo de sus escritos, Kendall sostuvo que la cuestión más importante entre conservadores y liberales estadounidenses es la relación entre razón y revelación. Esta creencia no comprometía a Kendall con la postura de que los conservadores deberían optar por una teocracia, una acusación común que los liberales lanzan contra los conservadores, si querían preservar la verdad revelada. En una polémica contra el conservadurismo de Russell Kirk, Kendall rechazó cualquier intento de localizar un elemento divino en el sistema político estadounidense. Sin embargo, su última obra, Los símbolos básicos de la tradición política estadounidense, de la que es coautor con George W. Carey, deja bien claro que los principios abiertamente cristianos del Mayflower Compact, 1620, persisten como influencia en la intención original de la fundación estadounidense de finales del siglo XVIII. Aunque el mensaje de las tradiciones estadounidenses nunca fue identificar el poder legislativo con Dios, sí se pretendía que el pueblo fuera el guardián y practicante de la virtud cristiana. Kendall advirtió severamente que el régimen estadounidense siempre se enfrenta a una crisis cuando el pueblo pierde su fe en Dios y, en consecuencia, se arroga el derecho divino de transformar el mundo en una utopía. Kendall describió vívidamente este descarrilamiento del orden estadounidense: Dios no existe, pero el pueblo estadounidense sigue siendo el pueblo elegido que debe, dado que Dios no existe, construir la tierra prometida en el planeta, por supuesto, porque la tierra es el único lugar donde es posible construir. Punto. América construirá una nueva Jerusalén que será una sociedad de hombres libres e iguales. Si todo esto requiere rehacer la naturaleza humana, hacer que los desiguales sean iguales, bueno, ninguna tarea es demasiado grande para el pueblo elegido por sí mismo si conoce su destino y está decidido a lograrlo. América experimenta otro descarrilamiento cuando los fanáticos religiosos ven a la nación como árbitro de la humanidad y, en consecuencia, intentan construir una nueva Jerusalén teocrática en la tierra, presumiblemente con la sanción de Dios. En el proceso, el pueblo elegido de Dios obliga al león a acostarse con el cordero e intenta rehacer la naturaleza humana. Sin embargo, Kendall está seguro de que estas dos versiones de la ideología del pueblo elegido son falsas representaciones, y traiciones, de la fundación estadounidense y de su fe bíblica subyacente. Kendall, como Strauss, o cualquier conservador, se opone a la nivelación igualitaria, y atribuye el auge de este movimiento en Estados Unidos, representado por los ingenieros sociales liberales, a una erosión de la verdadera fe en Dios, una fe que solo persiste si el pueblo estadounidense se mantiene humilde con respecto a lo que puede conseguir políticamente. Mientras el pueblo se abstenga de jugar a ser Dios intentando cumplir el sueño imposible de la igualdad para todos, el régimen estadounidense no se hundirá. El pueblo será virtuoso si se mantiene fiel a esta imagen cristiana del hombre. Presumiblemente,
Un Sócrates estadounidense no debería cuestionar abiertamente esta ortodoxia. ¿Qué opina Strauss sobre las implicaciones políticas de la verdad revelada? Ciertamente, escribió extensamente sobre la relación entre Atenas y Jerusalén y dio la impresión de que respetaba a ambas por igual. De hecho, Strauss llegó a afirmar que la razón no puede refutar la revelación. Estas renuncias sugerirían que Strauss sentía el más profundo respeto por la verdad revelada y que sus puntos de vista son bastante compatibles con la pietas conservadora. Además, la literatura secundaria que simpatiza con los puntos de vista de Strauss sobre la revelación ha tendido a retratarle como un respetuoso y reverente aliado de Jerusalén. Sin embargo, es significativo que algunas voces de la derecha hayan cuestionado la sinceridad de Strauss sobre la cuestión de la verdad revelada. Frank Meyer, una destacada voz conservadora de la posguerra, creía que Strauss y sus seguidores santificaban la antigua polis a expensas del Dios verdadero. George Grant, un filósofo político tory canadiense que respetaba profundamente la obra de Strauss, sospechaba sin embargo que Strauss pensaba que las categorías bíblicas han sido en parte responsables de una concepción falsa y por tanto peligrosa de la naturaleza, pero no creía prudente hablar abiertamente o por la fuerza sobre el asunto. Otros han argumentado que Strauss rechazaba la encarnación cristiana de la revelación en particular, aunque escribió muy poco sobre el cristianismo. Clark Merrill ha sostenido que Strauss rechazaba la filosofía cristiana de la Edad Media, basándose en su opinión de que los filósofos cristianos repudian la antigua virtud de la prudencia en favor de un régimen universal cuya lógica precipita el surgimiento de la modernidad. Rechaza Strauss, pues, la tradición cristiana en su totalidad. Las opiniones de Strauss sobre la filosofía y la verdad revelada han inspirado un controvertido debate sobre este aspecto central de su pensamiento, pero en este artículo me ocupo simplemente de las implicaciones políticas y específicamente conservadoras de su planteamiento. ¿Creía Strauss que la verdad revelada es un fundamento políticamente inestable? En su ensayo seminal Jerusalén y Atenas, que es uno de los pocos trabajos en los que discute las implicaciones políticas de la Biblia, Strauss da la impresión de que la Biblia suscita esperanzas que la ciencia política clásica nunca podrá cumplir, en el orden social más perfecto, tal como lo concibe Sócrates. El conocimiento de las cosas más importantes seguirá siendo, como siempre lo fue, patrimonio de los filósofos, es decir, de una parte muy pequeña de la población. Sin embargo, según los profetas, en la era mesiánica la tierra se llenará del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la tierra. Isaías 11, 9, y esto lo traerá Dios mismo. Como consecuencia, la era mesiánica será la era de la paz universal, todas las naciones vendrán al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2, 2-4, sin embargo, el mejor régimen, tal como lo concibe Sócrates, animará a una sola ciudad que, como es natural, se verá envuelta en guerras con otras ciudades. El cese de los males que Sócrates espera del establecimiento del mejor régimen no incluirá el cese de la guerra. Aquí Strauss traza un agudo contraste entre razón y revelación en un contexto político. El régimen socrático nunca puede esperar el fin de la guerra como lo hacen los profetas. De hecho, como Strauss expuso en La ciudad y el hombre, los regímenes antiguos dependen de una dicotomía rígida entre amigo y enemigo, que luego conduce a guerras interminables. La Biblia promete poner fin a esta situación. ¿Puede existir, entonces, un régimen político basado en la Biblia? Como he argumentado, Strauss muestra ocasionalmente dudas sobre la viabilidad de un régimen con base bíblica, especialmente uno comprometido con la paz universal.
¿Habría estado Strauss de acuerdo con Kendall en que la creencia en el Dios cristiano que limita el albedrío de la humanidad evitará el colapso del régimen estadounidense? Aunque los lectores nunca sabrán exactamente cuál era la postura de Strauss sobre esta cuestión, ya que escribió muy poco sobre el cristianismo, podemos conjeturar que Strauss confiaba mucho menos que Kendall en que el pueblo pueda ser virtuoso simplemente por su fe en Dios. Como hemos visto, Kendall simpatizaba ocasionalmente con la idea de una élite que velara por la virtud del pueblo. Sin embargo, es significativo que en su última obra subraye que solo el pueblo, armado con su fe en Dios, puede mantener la república en buen orden. La fe, y no una élite, es el auténtico fundamento de América. Las opiniones de Strauss sobre el compromiso profético con la paz permanente dejan la impresión de que Strauss habría dudado de la capacidad del pueblo estadounidense por sí solo para mantener una política estable, especialmente si su fe le anima a buscar un objetivo radical como el fin de la guerra. El propio Kendall se habría opuesto a la promesa de paz por considerarla la herejía del pacifismo, y, por tanto, un descarrilamiento potencial de la fundación estadounidense, basada en deseos de rehacer la naturaleza humana, pero no hay indicios en sus escritos de que pensara que la propia Biblia pudiera ser la fuente del radicalismo en la tradición estadounidense. En última instancia, el conservadurismo restrictivo del pueblo estadounidense era obvio para Kendall de un modo que sencillamente no podía serlo para Strauss. Un pueblo bíblicamente inspirado bien puede reconstruir el mundo radicalmente, mediante la promesa de la paz universal, si Strauss está en lo cierto. De hecho, el Dios de los profetas ordena un programa tan radical. Conclusión. El destino de Sócrates, según Strauss, enseñó a los filósofos políticos a ser reverentes con las tradiciones de sus regímenes. Los lectores de la derecha que acusan a Strauss tanto de valorizar la democracia como de devaluar la historia, no simplemente el historicismo, olvidan esta importante lección. Esta reverencia, en el contexto moderno, puede incluso requerir ser amigo, pero no adulador, del tipo de régimen que condenó a muerte a Sócrates. Strauss siempre se mostró cauteloso a la hora de mostrar respeto por las tradiciones de su recién adoptada nación, que le concedió la ciudadanía y proporcionó libertad a quienes se preocupan por la excelencia humana, al tiempo que renunciaba a las grandes esperanzas de democratizar el planeta. En este sentido, Strauss parece conservador. Sin embargo, si su amigo y colega filósofo Wilmer Kendall estaba en lo cierto, Estados Unidos se fundó sobre una tradición que, políticamente hablando, era populista. Esta fe populista en la sabiduría del pueblo estadounidense, basada en la revelación cristiana más que en el pensamiento clásico, era la piedra de toque del conservadurismo estadounidense. Kendall no dudaba de que el pueblo estadounidense ejercería sus libertades de forma responsable y conservadora. Sin embargo, Strauss experimentó de primera mano el lado oscuro del populismo en Alemania, y nunca podría haber aceptado lo que Kendall llamaba el ideal del pueblo virtuoso. Mientras que Kendall creía que el pueblo se mantenía prudente y humilde mientras fuera fiel al Dios de los profetas, Strauss dudaba de que la verdad revelada fuera un fundamento estable de lo político. El conservadurismo mismo, advertía Strauss en ocasiones, tuvo raíces radicales, inaugurando la tradición con discontinuidades, revoluciones y sacrilegios. Él nunca aceptó la opinión de que fuera otra cosa que la versión más antigua del liberalismo, opinión que Kendall rebatió acaloradamente. Para Strauss, el conservadurismo era una doctrina paradójica que pretendía ser tradicional al mismo tiempo que actuaba de forma revolucionaria. El conservadurismo populista de Estados Unidos bien podría haber recordado a Strauss este hecho. Sin embargo, en el espíritu de Platón, Strauss quizás sabía que era imprudente reconocer ese radicalismo demasiado abiertamente.
Traducción, Dante Bayona.